¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Los saludamos con bastante placer. Hoy celebramos ya la edición número 35 de nuestro webinar oficial FEMECOT. Y qué más hacerlo pues de manteles largos, hablando de historia dentro del área de la ortopedia, historia de la medicina. Y en este módulo que incorporamos a partir de esta administración con el doctor Leopoldo María Aguayo González, a quien le damos las gracias por este trabajo, este esfuerzo, que han conjuntado un grupo de grandes mentes, de grandes personas que se apasionan en este rubro también de la historia. Y yo comenzaría diciendo que si no conocemos la historia, creo que no tendremos un paso hacia el futuro. Es algo muy importante que mencionar, puesto que el proceso de las personas que nos han antecedido en este proyecto de vida y de todos los objetivos que tenemos, siempre ha habido una mente creativa que ha llevado el mejor desempeño y desarrollo, en este caso en la ortopedia internacional. Y bueno, pues los saludamos a todos. Saludo con mucho gusto a nuestro vicepresidente, el doctor Darío Garín Certuche. Darío, buenas noches a todos, a los profesores que nos acompañan. Todos ellos son profesores de la Federación, parte del equipo de esta administración, lo cual nos da mucho gusto tenerlos acá. También importante referir un gran saludo y abrazo a todo Iberoamérica que nos sigue día con día en las actividades académicas que la Federación tiene para todos ustedes. Buenas noches y buenos días para todos. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Y bueno, al final estaremos mencionando también todos los proyectos que tenemos académicos para este año, la proyección que ya tenemos para compartirla, para que ustedes la agenden y por supuesto estén con nosotros en cada uno de los eventos científicos de la Federación. Adelante, Darío, buenas noches a todos. Nos vemos al final en la serie de las preguntas también. Gracias, doctor Leonardo López Almejo, presidente de nuestra federación. Bienvenidos todos de parte del Comité Científico de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia. Les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros colegas del país, latinoamericanos, iberoamericanos y de demás países que nos acompañan. Bienvenidos a este 35º webinar que estará a cargo en esta ocasión de nuestro Comité de Historia y Arte, que es liderada por el doctor Leopoldo Aguayo. Un tema muy interesante, un recuento histórico de unas fracturas, de las fracturas más comunes dentro de nuestros pacientes. Y bueno, les damos la más cordial bienvenida. Buenas noches a todos. Leopoldo, por favor, Polo, si puedes presentar a tus profesores y gracias por organizar este excelente webinar. Gracias. Vamos a presentar a nuestros ponentes. En primer lugar, que nos va a hablar de la fractura de Poteau-Coles, el doctor Rodolfo Bañuelos Benítez de Aguascalientes. Enseguida tendremos la participación del doctor Roque Esteban Galás López de Tuxpan, Veracruz, México, que nos va a hablar de otra fractura muy común o menos común que la de Coles, que es la fractura de Goiran-Smith. En tercero, el doctor José Manuel Pérez Atanasio de Querétaro nos va a hablar de las fracturas de Bennett y de Rolando. En cuarto lugar, la doctora Marlene Vanessa Salcido Reina de Mexicali nos va a hablar de la fractura de Barto. Hay dos variedades, volar y dorsal. Y como quinto participante, el doctor Didier Gómez Trujillo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nos va a hablar de la fractura de chofer y de la fractura de luxación transescáfo perilunar del carpo. Cedo la palabra al doctor Rodolfo Bañuelos Benítez, que nos va a hablar de la fractura de Poteau-Coles. Muy buenas noches. Quiero agradecer al Comité Científico de la Federación por su amable invitación a participar en esta interesante charla con relación a la historia de las fracturas de muñeca. Quiero nada más esperar un segundo a poder compartirles mi pantalla. Siempre es importante recordar a los maestros que nos precedieron, porque gracias a ellos el trabajo que hoy nosotros realizamos parece más fácil.
Sin embargo, a veces es importante ubicarnos en el contexto que ellos se desarrollaron y que fue pues, realmente muy diferente al nuestro. Cuando vemos esta lámina, de inmediato pareciera como que algo no encaja, ¿no? Todos estamos acostumbrados a escuchar fractura de Coles, pero de repente ver este nombre ahí agregado como que parece una nota disonante. Y en realidad, Claude Poteau precedió con mucho la descripción de Coles de estas lesiones y es justo reconocer y anteponer este epónimo al diagnóstico de la fractura de Coles. Ya hablaremos un poquito más adelante con relación a este autor francés. El aspecto de la fractura que tanto Claude Poteau como Coles vieron hace más de 200 años es exactamente el mismo que nosotros vemos todos los días en los servicios de urgencias. Sin embargo, ellos no tenían radiografías, no tenían anestesia, no tenían antisepsia, no tenían asepsia. Entonces, el contexto es bastante diferente. Cuando nosotros tenemos estas imágenes hoy día y podemos hacer estas reconstrucciones, pues naturalmente el tratamiento resulta más simple. Sin embargo, Poteau, aunque él no escribió propiamente nada, él describió estas lesiones y de manera póstuma, Pierre escribió un artículo en donde refería que Claude Poteau ya hablaba de todas estas lesiones. Este cirujano de Lyon, Francia, daba mucha importancia a la teoría muscular. Él creía que los músculos eran los que ocasionaban la fractura. Si bien es cierto que influyen en el patrón de desplazamiento, no son los que provocan propiamente la fractura. Sin embargo, él hizo un trabajo importante en el sentido de que decía que era importante que ubicásemos el hueso, el sitio, sus desplazamientos y el mecanismo lesionante. Entonces estaba hablando de patobiomecánica de manera clara, ¿no? Desde esa fecha. Y antes se creía que era una luxación de la muñeca y él fue el primero que logró distinguir esta circunstancia. Hablando ya de nuestro más importante autor, pues él es originario de Irlanda, de la zona sureste de Irlanda. Él era hijo de William y de Mary Ann Bates. Su papá era capataz de una mina de cantera en esa zona de Irlanda, de cantera negra. Desafortunadamente él partió y dejó huérfano pues de padre a su hermano William, el primogénito, y a él mismo, ¿no? Cuando él apenas tenía 6 años. Esta es la casa de los Coles, ustedes la pueden buscar en Google, así se presenta y así la historia la describe, que la construyó William Coles. Hablando ya específicamente de Abraham Coles, él hizo su residencia clínica en el hospital del Dr. Stevens. Ahí hizo la mayor parte de su vida asistencial, la vivió en ese hospital. Él se graduó como médico por la Universidad de Edimburgo y fue presidente del Colegio Real de Cirujanos de Irlanda en 2 ocasiones. Él, terminando su carrera, se apegó como asistente, luego como coordinador, y así fue como de manera natural como él ascendió a la presidencia. Se casó a los 34 años con Sofía Cope y tuvieron muchos hijos. Dentro de su formación, él compartió con Ashley Cooper en Londres. Él hizo como una especie de fellowship, no es el fellowship, pero él hacía como una especie de estancia por algunos meses en Londres, y Cooper, ustedes saben que hay muchas estructuras anatómicas que son referidas a este epónimo, como el ligamento de Cooper. También fue director del hospital donde él mismo se formó cuando cumplió 46 años. Y este es el hospital del Dr. Stevens, así lucía en el 1780, y hoy día están las oficinas ejecutivas de salud de Irlanda en ese edificio. Y así es como luce hoy día. Realmente parece que nada más le quitaron la torre central al edificio y le modernizaron algo. En esa época, los aprendices firmaban un contrato con la persona que les iba a mostrar los estudios. Esta imagen la tengo como cortesía del doctor Roque, en el que se comprometían a incluso a portarse bien. Si ustedes pudieran revisar esto a detalle,
habla de un comportamiento ético, que no iban a asistir a tabernas, una serie de cosas curiosas que se firmaban en esta especie de contrato entre aprendiz y mentor. Así lucía el Colegio Real de Cirujanos de Irlanda en 1837. Este edificio data de 1810, cuando en México estaba iniciando nuestra independencia. Coles, además de la publicación del artículo de muñeca que todos conocemos, también publicó un tratado de anatomía quirúrgica de tipo topográfico en 1811, y este mismo tratado se hizo reimpresión en América en un par de ocasiones, en 1820 y en 1831. También escribió sobre la ligadura de la arteria subclavia, aunque los pacientes no lograron sobrevivir, y él decía que quizá en el futuro, cuando mejoraran las técnicas, él tenía esperanza de que esa técnica fuese de utilidad. Publicó también sobre lesiones de la cabeza y sobre el uso de mercurio en las enfermedades venéreas. En esa época los médicos eran un poco más todólogos, no como ahora que somos un poco más especializados. Con relación a su artículo, este artículo se publicó por primera vez en el 1814 en el Journal de Medicina y Cirugía de Edimburgo. Sin embargo, después varias revistas prestigiadas han hecho reimpresiones de este artículo. Este que yo consulté está en el Clinical Orthopedic and Flair Research del 2016, y él tiene un estilo muy descriptivo de la lesión. Habla con mucha claridad de los distintos desplazamientos que ocurren en la extremidad lastimada. Sin embargo, él estaba confundido en la ubicación. Él la ubicaba alrededor de 1,5 pulgadas de la articulación, y en realidad pues todos sabemos que eso no era totalmente verdad. Sin embargo, pues él no tenía rayos X y es comprensible. Sin embargo, él estaba convencido de que su artículo iba a ser de utilidad y que las observaciones que él hacía en el tratamiento iban a ser de utilidad, y en realidad pues así lo fue. Se convirtió en un artículo clásico que creo que vale la pena consultar. Además de la fractura de Coles, él también describió algunas otras estructuras anatómicas, como la fascia de Coles, que está en el perineo, y que gracias a la que no ocurre extravasación del espacio pélvico cuando alguien tuvo una caída en horcajadas y se rompe la uretra, gracias a esta fascia no se fuga la orina fuera de ese espacio. El ligamento de Coles, quizá menos popular, está por ahí ubicado en la línea iliopectina y la línea alba. También dijo una ley de Coles que en realidad estaba equivocada y que creo que no vale la pena abundar en ella. Sin embargo, él también incursionó en el manejo del pie equinovaro y diseñó algunas láminas de estaño forradas con piel para tratar el pie equinovaro. El tratamiento del mal de Pot, ellos preconizaban el uso de sosa cáustica en la zona de la jiba, eran los tratamientos que se utilizaban. Sin embargo, de Abraham Coles, creo que su mayor legado es su pasión por la decisión anatómica y su vocación de enseñarla. Y creo que fue uno de los cirujanos pioneros de la medicina en Irlanda, que fue pues ampliamente reconocido. Él tenía bronquitis crónica y gota, sin embargo murió de falla cardíaca, y él encargó a Robert Smith que él hiciera su necropsia para determinar la causa de su muerte. Cuando él falleció, el gobierno de Irlanda declaró un funeral público, y las escuelas de medicina ese día no trabajaron para rendirle tributo a Abraham Coles. Él fue sepultado en el cementerio de Monte Jerónimo en Dublín. Es este que ustedes ven a su derecha. Eso que ven en su margen izquierdo es la capilla de estilo gótico de ese cementerio, y la entrada está por la parte derecha. Así luce la tumba de Coles hoy día. Y dentro de su descendencia no se conoce mucho. Sin embargo, su quinto hijo, de nombre Ricardo o Richard, él nació y se formó en Irlanda, pero migró a Australia y ahí se hizo sheriff. Después de varias generaciones, en años recientes, apareció la familia Brooke, y el señor Brooke hizo una importante donación al Colegio Real de Cirujanos de Irlanda, un par de fotografías de Coles y de su esposa, de Abraham Coles y de su esposa Sofía, que ellos, entre otros objetos, actualmente se exhiben en la dirección del Colegio Real de Irlanda, y la oficina de la dirección de ese colegio es denominada Oficina Coles. Para ubicarlos un poco en contexto, cuando Abraham Coles tenía 21 años,
esto era México y aún estábamos nosotros dependientes de la corona española. Con esto termino mi participación. Quedo yo a la orden para cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias. Cedemos la palabra al doctor Roque Esteban Galaz. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades de FEMECOT, las autoridades, el presidente, autoridades científicas. Muchas gracias por el permitirme estar en este lugar, en este podio, con excelentes profesores y amigos que comparten conmigo dos de mis pasiones, la ortopedia y desempolvar esos libros para ver la historia de las personas que nos han precedido y poderle poner el rostro a los epónimos. Ya había hablado el doctor Rodolfo de esas fracturas, que es una de las fracturas más comunes en el impacto ortopédico. Ante esto, pues es de pensar que gran cantidad de médicos y personas que nos precedieron probablemente las estudiaron también, pero no con el diagnóstico tan claro de decir una fractura. Hipócrates decía que era una dislocación de la muñeca. Muchos médicos nos precedieron en Corea, en China, y hasta llegar el siglo XVIII, ya algunos autores, Poteu, como comentó el doctor Rodolfo también, él decía que eso era una fractura, definitivamente, y que era tan fácil de ver. No hay fractura cuya existencia es más fácil de diagnosticar con un solo judalá, con un solo golpe o una sola mirada de ojo. Coles, ampliamente descrito en la presentación anterior, sin olvidar también a Dupuytren, Malguén, pero lo que nos lleva y nos trae en este momento es la fractura de Goyrand-Smith. Dos epónimos, una fractura de Goyrand, por estos señores que vamos a intentar analizar antes. Esta fractura de Goyrand-Smith, o Coles invertida, una fractura extraarticular que se produce como consecuencia de una caída de la muñeca en flexión. Y el fragmento distal se desplaza palmarmente, apreciándose esa deformidad en pala de jardinero. Pero recordamos a un botánico, hijo de Charles Darwin, Francis Darwin. Él decía que la ciencia, el crédito, va a aquel que convence al mundo y no al hombre que tuvo la idea. ¿Quién tuvo la idea primero? Ese señor. Cirujano y anatomista francés, Jean-Gaspard Blaise Goyrand, de Aix-Provenza, en el Mediterráneo. Fue cirujano asistente en París con Guillain de Dupuytren. Varios puestos tuvo en su recorrido: cirujano jefe interno, miembro nacional asociado, pero definitivamente este hombre era un médico observador y gran anatomista. Y él hizo autopsias, por lo menos tiene referidas 47 autopsias de fractura de extremo distal de radio, reportadas en la Gaceta Médica de París en 1832. Él decía que las fracturas de la extremidad inferior del radio pueden ocurrir en diferentes puntos a lo largo de esta extremidad y en general con una dirección oblicua superior a inferior y de cara dorsal a palmar. Su descripción en la Gaceta Médica, él notó que esta fractura del extremo distal del antebrazo podía desplazarse tanto palmar como dorsalmente. Confirmó el característico desplazamiento dorsal del fragmento distal de radio en las fracturas de Poteu. Recordemos, él la llamaba, y en la zona francesa, los francoparlantes a estas fracturas las llaman fractura de Poteu, la fractura de Coles. Y él decía, después de haber hecho las 47 autopsias,
que era más frecuente el desplazamiento dorsal, pero sin embargo tengo debajo de mis ojos 2 especímenes patológicos que presentan la dirección opuesta en el desplazamiento de las fracturas. Y él comprobó también que en los casos en que el complejo fibrocartilaginoso triangular se había roto, el grado de desplazamiento de la fractura era mayor que si se permanecía indemne. Asimismo, encontró algún caso de fractura marginal anterior con el fragmento desplazado anteriormente en el carpo y lo describió. El término fractura de Goyrand todavía se usa en Francia para describir esta fractura. Presentó otras cosas también, habló de la tuberculosis de muñeca, hizo estudios anatómicos sobre la contractura de Dupuytren, y Goyrand se presentó en la Academia Real de Medicina alegando que Dupuytren estaba equivocado por lo menos en 3 puntos. Dupuytren fue su maestro. Hizo descripción de hernias inguinales, la hernia inguinoescrotal intersticial de Goyrand. Varias publicaciones. Lo recuerdan como una persona de oficio fácil, agradable, solidario con todos por su corrección, su educación, su benevolencia, su paciencia y sobre todo su bondad a los enfermos. En 1862 le otorga el título, la Academia de Medicina, el título de asociado nacional. Solo había sido otorgado 10 médicos en ese momento. Su pueblo le rindió honores, bautizó una calle la calle donde él vivía, Rue Goyrand, en 1879, medallas conmemorativas. Su casa actualmente es un museo. Aquí vivía el médico Jean Gaspard Blaise Goyrand. Hay un busto en ese museo. Pero, como vimos, Charles Darwin decía, ¿quién convence al mundo? Pues la fractura se llama Goyrand-Smith. En la literatura sajona, fractura de Smith. Este señor fue cirujano y patólogo irlandés en Dublín. El 12 de octubre de 1807 nació. Aprendiz de Robert Carmichael, inició estudios en la Escuela de Medicina y en el Real Colegio de Cirujanos de Irlanda. Se licenció de Medicina en 1832, miembro del Real Colegio de Cirujanos. Fue profesor de cirugía en el Trinity College. Él tenía un interés, algunos de sus contemporáneos decían medio enfermizo en la anatomía patológica, pero esa cuidadosa atención a los detalles que proporcionó Smith es característica en sus descripciones. Una persona muy, muy meticulosa. Y su reputación como patólogo era tan grande, y debido a esa famosa atención al detalle, que Abraham Coles solicitó que Smith fuera quien le realizara su autopsia cuando falleciera. La autopsia se realizó y se publicó. El doctor William Stokes lo publicó, las observaciones sobre el caso del difunto Abraham Coles. Mientras él trabajaba en el Trinity College, en 1847 publica su libro, Tratado sobre fracturas en la vecindad de la articulación, en cientos formas de luxaciones accidentales y congénitas. Y en el capítulo de fracturas de muñeca describe ampliamente la fractura de Coles, haciendo algunas puntuaciones. La situación de la fractura no es tan alta como dice el señor Coles. Nunca la he visto más allá de 1 pulgada por encima del extremo del carpo. En su mayoría de los casos no es tanto. Y añade, respetuosamente, el error de Coles se debía a que él nunca realizó ninguna autopsia. Smith realizó 20 autopsias de estas fracturas y le puso el nombre definitivamente a esta fractura.
Él hace mención que en este país el nombre de un inminente cirujano recientemente fallecido se ha asociado a esta lesión. Y él la llama Colles Fracture en su libro. Describió también otra fractura diferente, una fractura en la extremidad inferior del radio con desplazamiento hacia adelante del fragmento distal. Y esta era una lesión extremadamente rara que presenta semejanza con la dislocación del carpo hacia adelante. La situación de la fractura, en el caso de la de Colles, él decía también que era menos de esa 1,5 pulgadas que refería, y en esta en particular también, la situación de la fractura ocurre a 0,5 pulgada por encima de la articulación. Generalmente ocurre como consecuencia de una caída sobre el dorso de la mano, se acompaña de gran deformidad, pero él no hizo ninguna autopsia de este tipo de fracturas. Su descripción fue al ver un paciente con la misma. Pero bueno, fractura de Smith, fractura de Colles invertida, fractura de Goyrand-Smith. Él decía en su libro, en el prólogo, que creo que es el deber de toda persona que se compromete a escribir sobre un tema determinado, familiarizarse en la medida de lo posible y conocer el trabajo y reconocer el trabajo de aquellos que nos precedieron. 15 años antes, en Francia, 1.800 kilómetros de distancia, Goyrand la describió, pero la ciencia, el crédito, va a aquel que convence al mundo y no al hombre que la escribe primero. Y como suele escribir en la historia, Smith recibió el reconocimiento por describir ampliamente el patrón de la fractura, muy detallado. Era un médico reconocido. La revista americana de ciencias médicas describe que es uno de los mejores modelos a seguir. Autor prolífico, escribió antes que von Recklinghausen y escribió la neurofibromatosis, fracturas de fémur. Nombrado vicepresidente del Colegio de Cirujanos de Irlanda, pero ese año no pudo terminar su mandato, puesto que en julio de ese año enfermó y murió de una enfermedad hepática. En su epitafio, fractura de Goyrand-Smith. Antes, muchos años antes, 81 años antes Colles, 63 años antes Goyrand, 48 antes Smith, de que se descubrieran los rayos X. Y para concluir, hay que reconocer, la mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Es importante platicar, hacer y difundir todo. Muchas gracias. Y los invito a los encuentros en Oaxaca y a los próximos encuentros regionales y sobre todo al Congreso Nacional que tendremos en la ciudad de Veracruz. Gracias. Gracias. Ahora cedemos la palabra al doctor José Manuel Pérez Atanasio, que nos va a hablar de otras 2 fracturas. Se va a referir a la fractura de Bennett, otro irlandés, y a la fractura de Rolando, un italiano. Sin más, le cedo la palabra al doctor Pérez Atanasio. Muchas gracias, doctor Leopoldo. Muchas gracias a todo el comité y a la federación por haberme invitado a dar esta plática. La verdad es que me gustó mucho el tema. Es un reto encontrar la historia y encontrarnos muchas sorpresas en ella y poder compartir con ustedes esta presentación de acerca de una parte de la historia que nos va a ayudar a comprender dónde estamos y dónde empezó estas fracturas. Bueno, voy a empezar a describir la fractura de Bennett y luego la fractura de Rolando desde un recuento histórico. Primero vamos a empezar con Bennett. Bennett también es irlandés, es de Dublín y curiosamente también estuvo en la misma parte que algunos de los autores que nos describieron. Él estuvo en Dublín, en la escuela de medicina, y él es cirujano. Propiamente no había, me parece, por lo que entiendo, ortopedistas o alguien especializado en los huesos. Eran médicos más diversos que atendían distintas partes. Y como cirujano estuvo como profesor de cirugía, pero después fue curador, o sea,
todas estas partes anatómicas en el Museo de Patología, igual en el Trinity College. Aquí fue donde desarrolló sus teorías. Como bien nos habían comentado, la trascendencia de estos hallazgos fue que no existían rayos X y no existía la posibilidad de ver el hueso. Esto hace que la observación patológica sea la que nos dan las características de los patrones de fractura. El doctor Bennett también fue presidente del Colegio Real de Cirujanos de Irlanda y también presidente de la Academia de Medicina de Irlanda. En 1882 publicó una serie de casos anatómicos de lo que encontró en la parte de patología al estar como curador y describió 113 casos de distintas fracturas a nivel del carpo y de las cuales 27 encontró con fracturas del primer metacarpiano y encontró con una fractura de desplazamiento aquí descrita y la encontró en muchos cadáveres en el cual hizo sus descripciones en 1882. Parte de su aportación fue que después logró identificar la misma fractura en condiciones clínicas. En el 86, él publicó las características clínicas de las fracturas que había encontrado en cadáveres. Primero las encontró en la parte anatómica y después hizo una correlación clínica en los pacientes, identificando la crepitación, acortamiento y limitación funcional. Y llegó a la conclusión de que se trataba de la misma fractura. Por lo tanto, en 1986 publicó su artículo con la descripción clínica de estas fracturas. El doctor, al haber participado en tantos grupos médicos y de interés científico y con todas las publicaciones, el día de su muerte, en 1907, se hizo un obituario en la revista médica de Gran Bretaña, con un obituario, un reconocimiento, y la universidad donde él se desarrolló profesionalmente decidió otorgar una medalla en ese año a los hombres más hábiles que invierten en huesos rotos. Y si se ven la medalla, que es muy bonita, pues viene en la cara, en la parte del perfil de Bennett, y también en la otra parte, pues la fractura que él describió con el trazo del primer metacarpiano. Es algo muy bonito, se entregó en el 1907, el año de su fallecimiento, a los médicos de esa universidad. Por otra parte, tenemos la fractura de Rolando. Rolando fue un médico, él fue italiano, de Génova, y él fue cirujano y como muchos en esa época, se involucraban en la parte tanto del tracto urinario, apéndice y también de las fracturas. Y él es un médico que publicó mucho, en unos 30 años estuvo publicando bastantes artículos y me llamó la atención que él, al ser italiano, la publicación principal de su fractura fue en francés, porque algunos médicos publicaban en distintos idiomas, y dado que el francés pues era una de las revistas que te podían aceptar artículos, fue ahí donde lo publicó. Pero él, al ser cirujano, pues se metía mucho en temas del tracto urinario. De hecho, la mayor cantidad de los artículos de Rolando no son de ortopedia y de fracturas, sino del tracto urinario. Rolando es el que comparte pues el privilegio de tener el epónimo en las fracturas junto con otros dos italianos, que es Monteggia y Galeazzi. Ellos dos son italianos también y junto con Rolando son los tres que comparten epónimos en el área de la traumatología y ortopedia al darle su nombre a las fracturas. Rolando nació en 1873 en Génova y prácticamente ahí fue donde se desarrolló. Estuvo en la Universidad de Génova, después fue cirujano asistente, después fue el cirujano principal en el Hospital de Génova y murió en 1949, y su desarrollo profesional lo hizo en el área principalmente de la urología. Pero fue en 1910 cuando publicó una serie de casos donde identificaba ya claramente las fracturas de Bennett, pero encontró otras características distintas en las cuales 3 fracturas eran intraarticulares, pero no tenían el patrón descrito previamente por Bennett. Eso le llamó mucho la atención y fue que hizo su publicación. En esta publicación de 1910 encontré el original dentro de la publicación y prácticamente solamente son 2 páginas,
y en esas 2 páginas, pues de los que presenta, hace la mención de 3 que salen del patrón clásico descrito por Bennett y muestra esta imagen donde tiene un patrón en Y con el desplazamiento de la fractura. Y también en el Clinical Orthopedic and Related Research, en 1996 se publicó la traducción del original de este patrón de fracturas en Y, igual del primer metacarpiano, como para hacer un recuento histórico. Me sorprendió que incluso en la AO Surgery, que es una de las instituciones que tratan de retirar los epónimos por las distintas situaciones de que no siempre los países se refieren igual a las fracturas y trata de hacer un lenguaje universal en el cual el número, el punto, la letra, este alfanumérico, este código alfanumérico de la clasificación internacional de las fracturas, pues esté aceptada a nivel mundial. A pesar de esto, en su misma página de AO Surgery Reference sigue manejando la fractura de Bennett y la fractura de Rolando. Incluso dice desde cuándo fue descrita, 1882 y 1910. Es algo que a mí me sorprendió. Yo creo que son de los pocos epónimos en fracturas que siguen vigente y me parece por la característica, o sea, yo pienso que influyó mucho la época en que fueron descritos, la época en que se publicaron sin la presencia tan extendida de los rayos X, tan clara poder identificar una fractura y que esto nos permitió en esa época poder tener una claridad de las fracturas. Siguen vigentes estos epónimos para mi gran sorpresa. Y aquí, bueno, vemos que un trazo está en 2 fragmentos o trazos en Y. Un poquito del recuento de cómo se tratan las fracturas actualmente. Pues muchísimas gracias por invitarme a participar y damos continuidad a los siguientes ponentes. Muchas gracias, doctor Leopoldo. Gracias, gracias. Excelente exposición, al igual que la exposición del doctor Roque y del doctor Rodolfo. Ahora vamos a ceder la palabra a la doctora Marlene Vanessa, que nos va a hablar de un autor norteamericano. Hemos estado hablando de autores franceses, hemos estado hablando de autores irlandeses e italianos, todos europeos. Y ahorita vamos a hablar de un autor norteamericano. La doctora Vanessa nos va a hablar de la fractura de Barton dorsal y palmar o volar. Adelante, doctora. Ahí está. Muchas gracias a todos, muchas gracias al presidente, al vicepresidente y sobre todo al doctor Leopoldo. Es un placer trabajar en este equipo y con grandes amigos y colegas. Y vamos a hacer una revisión rápida de lo que son las fracturas de Barton, tanto volar y de dorsal. Como dijo el doctor, pues Barton, John Rea Barton, era un ortopedista americano que él nació en Lancaster, Pensilvania, y él tenía una característica muy especial, que era ambidiestro. Y además fue considerado también el padre de las osteotomías. Él falleció un 1 de enero y decían que hasta eso era como en él un poco icónico, ¿no? La fecha como si él hubiera escogido incluso la fecha para su fallecimiento. Y sorprendía a todos porque decían que era un hombre con una gran destreza y tenía un gran ingenio. Su padre, William Barton, era muy reconocido porque había sido uno de los jueces del territorio occidental nombrado por el general George Washington. Entonces era reconocido como una familia científica. Él participó directamente, el padre, en la creación del gran sello real de Estados Unidos. Entonces era una familia científica, era reconocido y sobre todo generaba lo describían como mucha envidia, el atrevimiento que él tenía y la destreza. Decían que era un hombre muy atrevido, que operaba que era muy audaz y cuando hacía sus cirugías le causaba mucha admiración a todas las personas que decían que él se acomodaba, empezaba su cirugía y que no se movía en toda la cirugía, sino que cambiaba de manos para continuar su cirugía. Y el punto más álgido de su fama, cuando se hizo así muy renombrado, fue en 1826, cuando realiza una osteotomía por anquilosis
en una cadera en 7 minutos y sin anestesia. Esto lo publicó en un artículo en 1827. Y era un pescador que tuvo una lesión, que tenía una anquilosis de cadera y que aquí, como lo muestra el diagrama que él hizo, el dibujo que publicó, él estaba con la cadera en aducción, hace la osteotomía y mejora mucho la marcha de esta persona y por eso se le reconoce como el padre de la osteotomía. Esta es una imagen de la residencia donde hizo en Northwest. Podemos ver pues que ese era donde él estaba. La fractura de Barton como tal, cuando él publica en 1838 su artículo, él la define como una subluxación de la muñeca. Dejé subluxación porque esa sí la definición original que él utilizó, como una consecuencia de la fractura del radio a través de la superficie articular carpiana del radio. Entonces, él establece 3 factores importantes que nosotros vamos a observar en la fractura. Primero, el fragmento, si hablamos de la fractura dorsal, el fragmento pasa a través de la superficie articular y sufre un desplazamiento dorsal. Hacia donde esté el desplazamiento va a ser el nombre de la fractura. Entonces, la dorsal, vamos a tener el fragmento con desplazamiento dorsal. La luxación radiocarpal va a suceder hacia el lado de ese fragmento siempre. Y los ligamentos ipsilaterales van a estar íntegros y los ligamentos, en este caso volares, estarían lesionados. En el caso de la fractura volar, sucede algo muy similar, pero sin embargo del lado volar. El fragmento va a estar del lado volar a través de la articulación, ocasionando la luxación radiocarpal con lesión de los ligamentos radiocarpales dorsales y los ipsilaterales van a estar íntegros. Entonces, él hace esta descripción. Aquí podemos ver, como ya mencionaron, las otras fracturas, podemos observar la diferencia y vemos cómo en la fractura de Barton lo que vamos a ver es que el fragmento atraviesa la superficie articular y logra desestabilizar toda la articulación, ya sea para la parte dorsal o para la parte ventral. Y va a ocasionar lesión severa de los ligamentos. Es muy importante tener esto en cuenta porque ya no es una lesión, no es una fractura de radio solamente, sino es una lesión más compleja articular que puede tener una inestabilidad asociada, que es de lo que él hablaba, y que publicó en 1871. Y entonces, repetimos una vez, vemos cómo el lado volar, vamos a tener fragmento hacia el lado volar, vemos la luxación, y en el lado dorsal tenemos el fragmento hacia el lado dorsal, hacia el mismo lado de la luxación. En conclusión, vamos a entender que Barton fue una persona muy organizada, con una gran capacidad quirúrgica, con mucha admiración, que describió las lesiones más allá de una fractura, que nos habló de una lesión compleja intraarticular, con una lesión o una luxación o subluxación radiocarpiana asociada, que tenemos que tener en cuenta una alta sospecha de lesión de los ligamentos del carpo, y es muy importante tener esto en cuenta al momento de hacer una reducción y hacer una revisión para lograr la estabilidad radiocarpiana y evitar secuelas. Cuando hicieron su obituario, hicieron hincapié a esta capacidad de él, a esta habilidad que tenía, pero sobre todo a esa audacia en atreverse a hacer procedimientos, en atreverse a proponer cosas nuevas, en observar. Y el único deber que tenemos con la historia es reescribirla, de Oscar Wilde. Y pues muchas gracias por la invitación, doctor Leopoldo. La verdad, como dice el doctor José Atanasio, es un reto buscar la historia, entenderlo, y nos enseña las grandes capacidades de estos cirujanos, incluso sin todo el equipo que tenemos ahora, ¿no? Escribir una lesión muy, muy compleja. Ahora ya es más fácil diagnosticarla con el apoyo de la tomografía y la resonancia, pero en ese tiempo, con puras radiografías, ya nos hablaba de las lesiones de los ligamentos. Muchas gracias. Gracias. Agradezco también a la doctora Marlene Vanessa de Mexicali por esta excelente exposición. Y ahora vamos a hablar de 2 lesiones. Una lesión que ocurre a nivel también de la muñeca, que es la lesión de Chofer, que fue descrita por un cirujano inglés y después reescrita por un cirujano francés. Y también una fractura, luxación del carpo, que muchas veces pasa desapercibida, y pasa desapercibida porque no se sabe su existencia y por ende se ignora. Y ahora le cedo la palabra
al doctor Didier Gómez Trujillo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenas noches, estimados amigos. Un agradecimiento al Comité Científico y a la Federación. Y en este tema histórico de las fracturas de muñeca, la fractura de Schoeffer, después de 279 años de que se acuña el término de ortopedia y que aparece nuestro símbolo con ese árbol torcido y para corregir el crecimiento, y encontramos cómo estos grandes investigadores como Jonathan Hutchinson, que va a dar el nombre de la fractura de Schoeffer a la fractura de la apófisis estiloides radial. Y esto lo hace antes de que se descubran los rayos X, y va a publicarlo en una revista inglesa, precisamente de este tipo de fractura que para ellos era muy rara, en la fractura del estiloides radial. ¿Y a qué le atribuían la causa? Todavía no se conocía el motor de arranque, no se había inventado el motor de arranque para los vehículos, y entonces en el famoso crank se lesionaban para provocarse esta fractura intraarticular. Y es posteriormente que Georges-Marie Marcellin-Luc Championnet va a describir esta misma fractura, pero esto lo hace ya en 1904, cuando ya se tiene el uso de los rayos X, y va a hacer esta descripción que va a reconocer el trabajo que había hecho Hutchinson en 1866. Y este cirujano, nacido en San Leonard en 1843, hijo de una familia médica, cuyo padre, el abuelo, fue líder en la guerra de la Vendée, y se educa en el Colegio Rollin, y estudia medicina en la Universidad de París, y luego se convierte en interno de los hospitales en 1865, y luego obtiene la medalla de plata de la pasantía, y luego se gradúa de médico en 1870. Este médico fue nombrado posteriormente cirujano de hospitales en 1874, y su primer servicio fue en la maternidad del Hospital Oshin, donde fue nombrado cirujano en jefe. Y posteriormente va a dirigir los servicios quirúrgicos de varios hospitales para finalmente retirarse muy joven en 1906. Después, en este intervalo que ya mencionaron, con respecto a antes de los rayos X y posterior a los rayos X, con Röntgen, quien descubre los rayos X en 1895, y lo cual le vale a este ingeniero alemán tener el premio Nobel en 1901, y esta mano tan famosa, cortesía de la fotografía del doctor Leopoldo Aguayo, de Ana Berta Lodwin, esposa de este ingeniero, y este descubrimiento que va a transformar la forma de ver a la medicina, que involucra a los huesos. Y vamos a tener a otro médico que también investigador, estudioso, nacido en Lyon, que va a describir a las fracturas, luxaciones transescafo-lunares del carpo. Y es que este cirujano fue pionero en el campo de la radiología, porque solamente habían pasado 2 meses después de que Röntgen descubriera la radiografía, y él ya estaba haciendo radiografías en los pacientes en el Hotel Dieu de Lyon. Y él hace miles de radiografías. No sabían ellos los riesgos con respecto a las radiaciones, y muchas de estas radiografías eran de pacientes que le suministraba el cirujano Louis Leopold Ollier, también médico famoso y cuyo epónimo lleva una enfermedad. Y en 1913, debido a ese daño severo causado por la radiación, tiene que dejar su puesto de médico radiólogo. Y es que con la llegada de la radiología
estas fracturas y las luxaciones de muñeca, van a encontrar esa valoración diagnóstica que podemos hacer todavía ya en la actualidad, y es esta aportación de Stock que va a publicarse después de su muerte en 1921, y esta fractura que también Hutchinson describe con respecto a las fracturas del chofer, después de que se descubre o se inventa el motor de arranque y ya no se presenta ese mecanismo, que esto fue en 1911 y precisamente fue en un Cadillac donde se empieza a utilizar. Y estos epónimos que van a tener estas fracturas se siguen utilizando en la actualidad y se siguen publicando para ver una historia de ahora, más de 100 años, donde se han estudiado este tipo de fracturas. Y es que la luxación perilunar y la fractura luxación transescafoidea perilunar va a encontrarse entre esas lesiones traumáticas que, si bien no son tan frecuentes, sí se observan en jóvenes y actualmente cada vez más en traumatismos de alta energía. Y estas luxaciones que, si bien no se detectan en el 25% de los casos porque no se piensa en ella o porque no se conoce su existencia, si no se trata adecuadamente, va a llevarnos a un progreso de inestabilidad del carpo, la artrosis postraumática y posteriormente a perder una articulación o varias articulaciones. Como podemos ver qué tan importantes fueron las aportaciones de este cirujano de Stock, cuando podemos ver ahora en la fractura de escafoides y esta luxación perilunar. Y qué maravilloso tener ahora estas radiografías con el descubrimiento de Röntgen para que podamos realizar estos estudios y continuar haciendo esas publicaciones que se continúan en la actualidad después de esta aportación que hacen estos grandes cirujanos para la historia de este tipo de lesiones. Un agradecimiento al Consejo Directivo y por esta invitación. Gracias. Agradecemos a todos los ponentes su magnífica exposición y que nos trajeron a todos nosotros de la mano a la historia de lo que manejamos y que manejaban desde antes de que existiese nuestra especialidad. Gracias. Cedemos la palabra al doctor Leonardo. Iniciamos primero con el doctor Darío. No sé si Bueno, adelante. hay alguna pregunta, Darío, que nos apoyes ahí, por favor. No sé si hay hecho alguna pregunta, Polo, en el chat. No sé si checaste. No hay preguntas, ¿eh? No hay preguntas. Ok. Pero si hay, ¿cómo podemos, si hay alguien del público, puede participar? Claro, todo el mundo puede hacer alguna pregunta o comentario, o también ustedes pueden hacer una ronda final de algún comentario sobre su tema. Y por supuesto que nosotros estamos encantados con haberlos escuchado y este repaso histórico por diferentes áreas, ¿no? Sobre todo este tema tan apasionante para un servidor de las fracturas de radio distal y fracturas de la mano, que me encantan en general. Pero bueno, los escuchamos, Polo. Adelante. Quiero ceder la palabra al doctor Roque Esteban Galás, si quiere hacer añadir algo a su presentación o un comentario general. Y estaba checando el chat en el YouTube. Todas son saludos al doctor Leopoldo y a todos los participantes y datos de agradecimiento. En realidad, pues no me resta más que volver a agradecer el tener la oportunidad de estar reunidos y viendo esta pasión, porque es importante ponerle rostro a esos epónimos.
Durante la residencia aprendimos sobre la fractura de Smith, sobre la fractura de Coles, pero pues hay que saber lo que tuvo, lo que sufrieron, lo que sufrió Coles desde su niñez, lo que sufrió Smith también, en mi caso en particular, para poder llegar a donde están. Todos estos hombres, todos los que hemos visto, grandes clínicos, grandes clínicos, y trabajaron antes de que hubieran los rayos X. A nosotros nos la pusieron más facilita. Ya nos llegó la descripción de esas lesiones y aparte tenemos los rayos X, la tomografía, etcétera, etcétera, etcétera. Pues no me resta más que agradecer nuevamente a mi amigo Polo, a mi amigo Leonardo y a Darío. Y pues a todos, muchísimas gracias por haber participado y estamos a sus órdenes para poder seguir hablando esto. Espero que esta sea la primera, pero no la última. Después rodilla, después cadera, después pie, ¿por qué no? Hay que seguir adelante. Ya tenemos listo el siguiente webinar, que va a ser Perfecto. en junio del 23. Dios mediante. Excelente. Perfecto. Excelente, Polo. Estamos a la disposición de FEMECOT, puesto que en México todos somos FEMECOT. Muy bien. A ver, por aquí hay una pregunta, no sé, quien guste contestarla, creo que mencionan cuántas clasificaciones existen de las lesiones de muñeca. Leo, tú experto en eso. El experto. Pues ya hay, en número Adelante. no te sé decir, pero en el siglo XX aparecieron varias clasificaciones, como la del doctor Friedman de Estados Unidos, las clasificaciones que elaboró la escuela ASIF, pero en número no puedo dártelos ahorita. Hay muchas clasificaciones. Leo. Bueno, no me tocaba esta pregunta. No venía preparado. No venía preparado, pero bueno, quiero aportar un poquito a este dato. En los últimos tiempos, no tengo la cantidad precisa, pero en los últimos tiempos se han manejado más de 9 clasificaciones que incluso todavía escuchamos que en algunos hospitales se utilizan algunas ya del pasado, como las de Friedman, a otras que siguen muy vigentes, como las de Fernández Júpiter, que hoy en la mañana platicaba con un compañero residente, y algunas que pues buscan ser muy funcionales, como las clasificaciones de AO. Realmente, cuando hablamos de una clasificación, ¿cuál puede ser la mejor o todo? Sabemos que la búsqueda del proceso biomecánico que genera el daño es lo que estamos buscando para, con base en eso, partir hacia la reconstrucción, ¿no? En lo personal, a mí me gusta mucho la clasificación de Fernández, la sigo utilizando, a nuestro equipo también. Creo que sigue estando muy, muy vigente para su uso. Así es. A ver, por aquí hay otra pregunta, no sé quién quiera contestarla, Rodolfo, o Manuel. ¿Qué papel desempeñó la aparición de la artroscopía en este tipo de lesiones? Digo, sabemos que se pueden hacer asistidas artroscópicamente, pero no sé si, creo que la artroscopía en muñeca tiene sus indicaciones. Por ahí creo que también hay algunos papeles publicados acerca de asistida artroscópicamente, ¿no? Pero no sé si alguien quiere comentar acerca de esto. Manuel, ¿quieres comentar? Sí, muchas gracias, doctor Leopoldo. La parte de la artroscopía, al menos en el recuento histórico de los epónimos, creo que no tiene mucho que ver. Yo creo que fue algo posterior en las lesiones de los ligamentos, por ejemplo, la parte ya más específica. Pero en esta parte de los epónimos creo que no, principalmente por la época. Yo creo que ahí fue donde influyeron. O sea, los epónimos que estamos manejando ahorita en el recuento histórico, casi todos se hicieron incluso antes de los rayos X. Ya una vez que se identificaron las fracturas plenamente, fue cuando ya empezó la parte de la artroscopía. Creo que no estaría en esta parte de los epónimos todavía, estaríamos como un tiempo más atrás. Y algo que sí me gustaría recalcar, doctor Leopoldo, es la parte de la publicación. Creo que si pudiéramos tener un referente en común de todos estos nombres que se mencionaron en la presentación, es que publicaron.
Probablemente estas descripciones ya lo hicieron otras personas, ya alguien más las describió, pero estoy de acuerdo con el doctor Roque, que el que convence al mundo es el que se lleva la gloria. Y el principal característica que comparten todas estas personas fue que publicaron. Y nuevamente, pues aprovecho para invitar a todos a nuestra revista OrtoTips, y a participar en la publicación de los casos, de las referencias, para que así podamos seguir continuando en el desarrollo de la ortopedia. Otro Gracias. autor que no me acuerdo ahorita, perdón, Rodolfo, decía... No, yo iba a comentar algo solamente en el sentido de que a mí me gustaría escuchar al doctor Polo, a ver si dijimos alguna imprecisión o alguna cosa. No te detengas, amigo, con todo. No. Me gustó mucho. Yo nada más les dije por dónde, pero siento mucho agrado, siento mucho gusto de que les dije por dónde y ustedes buscaron, ustedes fueron investigadores inquisitivos y sacaron muchas cosas que yo, a pesar de que tengo muchos años dedicándome a la historia de la especialidad, muchas cosas que no sabía de esos autores. Me gustó mucho todas las imágenes que traen ustedes del pasado, ¿verdad? No tengo nada de imprecisiones que decirles a ustedes. Estoy muy orgulloso de ustedes, estoy muy contento, muy satisfecho de su desempeño en este comité que, gracias a Leonardo y a Darío, me han invitado a ser coordinador, y los invitamos. El próximo webinar va a ser de los precursores de la artroplastía de hombro, de rodilla y de cadera. Ya se los haremos llegar oportunamente. A ver, Polo, por aquí hay otra pregunta también. Preguntan, ¿tendremos al momento en México algún personaje histórico en el tratamiento de las fracturas de radio distal? Sí, yo puedo comentar un poquito acerca de esto. El doctor Gómez Correa, un gran profesor de la cirugía de mano en México, profesor de dos grandes instituciones también actuales, como lo es el doctor Alejandro Espinosa del Instituto Nacional de Rehabilitación, y por supuesto el profesor Jorge Clifton Correa. Él era una de las personas que impulsaba mucho la cirugía de mano en México. Entonces, por supuesto que tenemos también mexicanos dentro de este campo, ¿no? Y que tenía gran relación con los grandes hombres que figuran, sobre todo de Estados Unidos y de Europa. Era un hombre muy reconocido en la cirugía de mano en nuestro país. Sí, el doctor Luis Gómez Correa fue el primero que hizo en México un reimplante de mano. Me tocó conocerlo personalmente cuando yo era estudiante de medicina. Okay. Y creo que también leo por ahí hay varios sudamericanos, ¿no? Grandes cirujanos también por ahí de mano, que también tienen muchas publicaciones, ¿no? Sí, definitivamente. La cirugía de mano ha tornado una gran evolución en esto vamos, desde un reimplante de una punta digital, un dedo, una mano, lesiones de hasta un brazo, ¿no? Con gran éxito actualmente, en donde se combina en la cirugía de mano también la microcirugía y la reconstrucción nerviosa. Entonces, pues, pero bueno, seguimos con lo de radio distal, porque si no me voy a apasionar tanto y regresamos a lo de mano, ¿no? Aparte. Pues creo que podemos cerrar, Darío, entonces. Okay. Claro que sí, creo que ya no hay preguntas. Primero que nada, quiero agradecer a todos los ponentes, a la doctora Salcido de Mexicali, al doctor Didier Trujillo. Didier, muchas gracias, de Tuxtla. Al doctor Rodolfo, amigo, muchas gracias, de Aguascalientes. Roque, muchas gracias. Manuel, muchas gracias, Querétaro. Y bueno, Polo, muchas gracias por organizar este excelente webinar. Creo que se cumplieron los objetivos. Vimos un poquito de toda la historia acerca de las lesiones de mano y muñeca. Y bueno, los quiero felicitar a todos y gracias por el apoyo a este comité científico. Y gracias a ti, Polo, por liderar este comité de historia de arte. Creo que va creciendo bien, y
poco a poco va a ir creciendo más y más y va a estar más presente, este comité va a estar más presente dentro del comité científico de nuestra federación. Cedo la palabra al doctor Leonardo López Almejo, nuestro presidente, por favor, para que dé la despedida y algunos avisos. Gracias, doctor Darío. La doctora Vanessa tenía la mano elevada. Vane, adelante, ¿quieres comentar algo, por favor? Quería comentar algo así rápido, que no sé si ustedes han leído sobre la antropóloga Margaret Mead, que era muy famosa, y que su respuesta es muy famosa, de que cuando le preguntaron que cuál era la primera como huella o señal de que el hombre ya vivía como en civilización, ¿no? Que le preguntaron a sus alumnos y que esperaban que contestara pues que le hicieron ollas o cosas así, y que responde la fractura de fémur consolidada. Entonces yo pienso que la ortopedia es súper importante en la historia, que es la muestra, que es una de las especialidades más complejas, que requieren mucho cuidado, y que estos que vimos, estos autores, se dedicaron a cuidar a sus pacientes, a ser muy observadores, a trascender más allá de, como decían antes, de los rayos X y ahora de la resonancia y antes de la artroscopía. Entonces nos dejan esa enseñanza, ¿no? Y es muy importante, creo que la ortopedia va ligada con la misma generación de la civilización. Entonces nos enseña a ser organizados, a ser respetuosos y a trabajar en equipo. Muchas gracias, doctor Leopoldo. Es un placer enorme trabajar con este equipo, con este presidente, con este vice. De verdad, el doctor Leopoldo es padrísimo. Doctor, ¿qué le parece esto? Excelente, y así, te emociona, tiene un entusiasmo y una emoción fascinante. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Gracias Gracias, a ustedes. Y quiero comentar algo que es muy importante, en especial del módulo, perdón, Polo. Adelante, tú síguele. Gracias. Quiero comentar para todas las personas que nos siguen en esta transmisión que, bueno, la tendencia de esta federación, de este consejo directivo, es tener esta amplitud de conocimiento. Aparte de lo de la historia, quiero decirles que tenemos grandes personas dentro del arte, porque el módulo es de historia y arte en la ortopedia. Tenemos músicos, tenemos poetas, tenemos grandes personas dentro de la literatura, ¿sí? Que pueden contarte un cuento como lo hacían los grandes hombres, y son ortopedistas. Tenemos músicos de gran talento, y hay que rescatar a toda esta cultura que tenemos. No solamente es tornillo, no solamente es una placa o una prótesis. También tenemos grandes hombres dentro de la federación que hacen esto, y sirva este llamado a todos aquellos que son pintores, que son escultores, que se agreguen a este módulo de historia y arte que dirige el doctor Leopoldo Aguayo con el doctor Didier Gómez, ¿sí? Que dicho sea de paso, un gran poeta y compositor, también el doctor Didier. Gracias por ese talento, Didier, que nos comparte siempre. Y siempre en ese sentido de la búsqueda de escribir, de componer, de recitar, de cantar, de tocar un instrumento musical, ahí es donde este equipo de consejo directivo quiere tocar, en esa cuerda, y poder redescubrir que la ortopedia es solamente un paso hacia ese gran sentido del ser humano, ¿no? Y si nos vestimos de ortopedistas más, todavía le da más esa gala a esta parte del arte y de la cultura de nuestro país y del mundo. Entonces, son bienvenidos todos a este módulo que, insisto, deja una gran huella en este día y con esta gran trascendencia. Quiero compartir rápidamente un poquito de la información que para mí es importante. Y bueno, como siempre, agradecer la oportunidad que nos dan de servirles desde el Consejo Directivo para todos ustedes y explicarles primero, ponernos a sus órdenes como Consejo Directivo a todos los 64 colegios de la Federación, ¿sí? Y en especial este webinar de historia que nos nutrió, nos llevó a través de esos pasajes, de esas, las casas, las obras, los hechos, como decía la doctora Vanessa, nos hicieron vivir esa etapa de la historia de estas grandes personalidades que nos antecedieron para poder descubrir hoy en el tema muy especial de las fracturas de muñeca y mano, ¿no? Este recuerdo histórico. Muchas gracias al doctor, primero a la doctora Marlene Vanessa Salcido Reina, al doctor José Manuel Pérez Atanasio, al doctor Didier Gómez Trujillo, al doctor Rodolfo Bañuelos Benítez y por supuesto al doctor Roque Esteban Galás López y en este caso el doctor Leopoldo Mario Aguayo González, un apasionado de la historia que le reconocemos
y le agradecemos también siempre por compartir estos conocimientos. Gracias por este gran webinar, por este 35º webinar FEMECOT oficial. Quiero decirles que, bueno, con mucho gusto, nos faltaron muy pocos, pero casi llegamos a 1000 seguidores de forma directa para este webinar, lo cual nos llena de mucho orgullo. De estos 14 países, gracias a todos ustedes, les mandamos un fuerte abrazo por estar con nosotros y estar al pendiente de la evolución de las actividades académicas de la Federación. También les comparto que ya tenemos preparado nuestro 36º webinar oficial FEMECOT, que estaremos llevando para todos ustedes el día 8 de marzo a las 8 de la noche, hora del Centro de México, y que está a cargo del doctor Felipe Cámara Arrigunaga, quien es el titular del módulo de rodilla del Comité Científico de la Federación, que estará acompañado por grandes expertos, tanto nacionales como internacionales, y que nos da mucho gusto ver que doctoras ortopedistas estarán participando también en este webinar. Comentarles que también para nuestra escuela de residentes, para todos ustedes, ya tenemos también preparado el 9º webinar, actualidades en el manejo de la luxación traumática de la rodilla, que en este caso nuestros invitados especiales es el Hospital del IMSS General, Hospital Regional Ignacio García Telles de Mérida, sí, que está en este caso coordinando el doctor Rodrigo Vargas Mena, a quien le agradecemos, y todo el equipo, compañeros de residentes y del experto, que estarán hablando acerca de actualidades en el manejo de la luxación traumática de rodilla. Seguimos invitándolos a participar a todas las sesiones de los colegios de la Federación. Siempre subimos la información con mucho tiempo para que usted esté informado de todo lo que estamos llevando en secuencia. También invitarlos a que visiten nuestra página, una página muy dinámica, una página que ustedes pueden ingresar fácilmente a todo el rubro de este menú que tenemos para todos los compañeros, y recordarles que tenemos más de 100 consentimientos informados para todos los médicos que son miembros FEMECOT, y decirles a todos los compañeros que están en otros países que ustedes pueden inscribirse, también pueden ser miembros de esta federación, ya nuestros estatutos lo permiten. Entonces pueden ingresar, pedir información a través de la página y poder también disfrutar de toda la información académica que tenemos para ustedes. Y decirles, tenemos más de 100 consentimientos informados que ya tienen el aval de la Federación y tienen el aval del Comité de Medicina Legal de este consejo, perdón, de este comité científico, que en conjunto con nuestro buen amigo el doctor José Luis Martínez, que es el titular del mismo, se dieron a la tarea de trabajar, y avalado por supuesto por nuestro grupo de abogados para que ustedes puedan disfrutarlos. También a través de la misma página, decirles, tenemos nuestro registro mexicano de fracturas de cadera, invitarlos a que participen, a que suban la información, den de alta sus pacientes, qué le hacen, qué implante utilizan, cómo le fue a ese paciente, ¿sí? Si utilizaron alguna prótesis. Acompáñenos en este gran proyecto de la Federación a generar este registro mexicano de fracturas de cadera. Son bienvenidos todos. Pueden pedir darse de alta a través de las oficinas de la Federación o a través de un WhatsApp de la misma Federación o en las redes sociales. También a través de la misma página tenemos dentro de nuestra plataforma el expediente clínico, que es gratuito para todos ustedes, compañeros ortopedistas. Tienen esta gran herramienta que la ponemos a su disposición para que la utilicen. Insistir que toda la información que se sube está resguardada, por supuesto, en la plataforma de la Federación, y que esto es un proceso de encriptamiento el que tenemos. Toda esta información está encriptada, así que con toda la confianza pueden subir esta información. También estamos trabajando ya de forma intensa en la organización del Congreso Mexicano de Ortopedia y Traumatología para Veracruz, dicho sea de paso, del 26 al 29 de octubre de este año. Y en conjunto con esto, estamos trabajando ya en los avances del próximo Congreso Mexicano de Ortopedia y Traumatología, que será FEMECOT 2023 en la ciudad de León, Guanajuato. Todo este comité científico está a sus órdenes en los diferentes rubros de la especialidad. Les recuerdo que acabamos de tener nuestro tercer encuentro regional, que fue todo un éxito, trauma de alta energía, que estuvo
coordinando el doctor Didier Gómez de la región sureste. En los siguientes días estaremos en la ciudad de Oaxaca del 10, 11 y 12 de marzo para celebrar también el tercer encuentro regional del suroeste, ¿sí? Con el doctor Saúl Minguer de la cadera al pie paso a paso en la coordinación de este evento como sede del Colegio Oaxaqueño de Cirujanos Ortopedistas. Y después nos vamos al norte, de la zona noroeste, estaremos hablando de politrauma, manejo integral. Estos eventos ya serían presenciales. Tienen toda la información, son bienvenidos, ¿sí? Pueden aportar, asistir y estarán sumamente interesantes, puesto que los programas académicos ya están con pequeños detalles para ser finalizados. Posterior nos vemos a la zona centro, en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, 30 de junio, 1 y 2 de julio, en donde en el Colegio de Ortopedia y Traumatología del Estado de Hidalgo se estará celebrando este encuentro de la zona centro, sexto encuentro ya, enfermedad articular presente y futuro, una gran organización que tienen ya los chicos en la zona centro, con el doctor Fernando Álvarez Chaparro. Después nos vamos al tercer encuentro en la región del noreste, donde también se estará hablando de fracturas complejas de pelvis y huesos largos, una perspectiva actual, la ciudad de Torreón, Coahuila, que ahí nos estarán recibiendo el Colegio de la Laguna, junto con toda esta zona, y el apoyo con nuestro coordinador de la región, el doctor Fernando Rangel. Quiero comentar que aquí, una disculpa, olvidé decir, el coordinador, el doctor Juan Bustamante, nos estará apoyando. Y bueno, finalizamos el tercer encuentro de la zona occidente, actualidades en rodilla. Nos vamos a Manzanillo, Colima, presencial también, 28, 29 y 30 de julio. Con esto finalizamos la secuencia de los encuentros regionales en nuestro país, insisto, de manera presencial. Y aquí el doctor César Álvarez Rengifo ya también está trabajando junto con todo el equipo de los presidentes de la región occidente para celebrar este gran proyecto también de manera presencial. Los seguimos invitando a consultar nuestra revista OrtoTips, que dicho sea de paso, quiero comentarles que para el 2022 crecemos. Pues ahora ustedes podrán disfrutar a través de la revista de más artículos, ¿sí? Porque nuestra revista crece en volumen. Y esto es gracias a la participación de todos ustedes y, por supuesto, a la coordinación de nuestro editor, el doctor José María Ávila, Jiménez Ávila, que está completamente de lleno aportando para que continúe el éxito de la misma. Y el crecimiento que hemos tenido de uno u otros países en las consultas, pues nos llena y nos estimula para seguir aportando a este órgano oficial de difusión científica de la Federación. Pues muchas gracias a todos, muy amables por seguir con nosotros. Los invitamos a seguir consultando todas las actividades científicas que en nuestra federación se generan. Gracias al comité científico, gracias al comité editorial y, como siempre lo he dicho, en México todos somos FEMECOT. Muchas gracias y buenas noches a todos. Un fuerte abrazo. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos.